Presentamos Mujeres con Propósito, donde tocamos diversos temas: amor, finanzas, salud, consejería y muchos más. Iniciamos. Hola amigas de Mujeres con Propósito, estamos aquí en un programa más, agradeciendo por permitirnos llegar hasta sus hogares. Y hoy tenemos como invitados a Eileen Jiménez y a Manuel Escalante, que la semana pasada estuvieron con nosotros y no nos alcanzó el tiempo. Y entonces les dijimos, tenemos que hacer la segunda parte de este programa de Los hijos de Dios compran sin dinero. ¿Cómo están? Muy bien, gracias al Señor. Bendecidos, prosperados y en victoria. Y aquí con la emoción de que todos nuestros oyentes salgan bendecidos con este programa. Para mí es un placer volver a este hermoso programa que nos están invitando. Muchas gracias, Elia, por invitarnos. Para nosotros es un verdadero honor y le agradecemos de antemano por esta invitación tan bella que nos ha hecho. No, si los bendecidos somos nosotros, definitivamente yo la primera vez que conocí a don Manuel, que incluso fue Dios que me lo trajo, porque ni siquiera teníamos planeado conocernos, fue que vino a acompañar a una persona que venía a una entrevista, pero así es Happy Radio y eso es lo que yo siempre cuento en los testimonios. Cuando nació este programa, o sea, Dios nos ha provisto todo, lo material, todo. Y cuando nació este programa, Dios me dio la visión de hacer como una revista y que esa revista fuera de contar diferentes temas, y yo decía, pero ¿de dónde voy a sacar yo a los entrevistados? Y ha sido así, tal y como nos pasó con usted, ¿verdad? Una persona, a don Horacio, que fue el que vino para la entrevista, lo conocí en el departamento, que vino a visitar a unos vecinos, los vecinos me lo presentaron y terminamos hablando y vino a la entrevista. Don Horacio me trajo a Manuel, que vino a dejarlo aquí, y hablamos también con doña Eileen, y así ha sido el Señor proveyendo cada invitado que tenemos, así que en realidad es el Señor el que los invitó porque fue Él el que los trajo. Qué bendición, en realidad. Yo nunca he estado en un programa de estos, doña Celia. Para mí es en realidad un gran privilegio y un honor estar en este lugar y bueno, gracias a Dios que aquí está también mi esposita linda que nos acompaña. Estamos para servirles. Sí, muchísimas gracias. Y vamos a hacerle un pequeño resumen a nuestra audiencia lo que fue el programa pasado, así como muy resumido para poder hacer la conexión de temas. Don Manuel y doña Eileen vinieron la semana pasada y estuvimos hablando de cómo el Señor les proveyó de un local y nos contaban de que el Señor les proveyó el local, de la limpieza del local, porque se los entregaron, bueno, en unas condiciones deplorables. Decía doña Eileen la semana pasada que llovía por dentro y no por fuera, con las latas rumbradas, con lleno de basura hasta el tope. Tuvieron que reconstruir el local, no tenían inventario, el Señor les proveyó el inventario, el Señor les restauró su matrimonio y fueron una serie de etapas que se fueron dando. Y todo fue el primer ejemplo de los hijos de Dios compran sin dinero, que ustedes nos dijeron que estaban fundamentados en un versículo de la Biblia que ni yo conocía. A ver, cuéntenos cuál es. Bueno, les recuerdo muy importante, Isaías 55:1, y dice que los hijos de Dios compramos sin dinero. Yo eso lo tengo muy arraigado en mi corazón. Y mi familia, mi esposa, mis hijas, inclusive mis empleados, los muchachos que trabajan con nosotros, ellos siempre me dicen, patrón, pero es que usted todo lo compra sin dinero. ¿Cómo hace? Bueno, es la bendición de Dios. Amén. Y voy a recordarlo para aquellos que les pasó las mismas mías, que tal vez le pasaron por encima, no lo vieron, no lo entendieron, no hubo revelación, porque a veces esa es otra cosa, ¿verdad? Uno puede leer una cita y si no tiene revelación, eso no se hace, como dice nuestro pastor, sustancia en nosotros, ¿verdad? Y dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero. Amén. Y sin precio, vino y leche. Así es. Ese es el versículo rema de nosotros, en el que estamos fundamentados, arraigados.
le seguimos creyendo a Dios que ese versículo es para nosotros. Y Celia, no le he contado algunas cosas, pero Dios esta semana sigue de igual manera proveyendo sin dinero cosas que yo le digo, Dios, ocupo tal cosa, y cuando veo a alguien ahí con las cuestiones y me dicen, aquí está, la fe suya es que usted compra sin dinero, nada más me llama cuando lo tenga para pagar. Amén, amén. Dice la palabra de Dios que si tuviéramos fe con un grano de mostaza, podríamos decirle a la montaña que se mueva y se moverá, y no habrá nada imposible. Bueno, ustedes estuvieron la semana pasada en un programa de locución en vivo con nuestro locutor Orlando, y mostraban ahí una semillita de mostaza, ¿verdad? Si ustedes vieron esa semillita de mostaza, bueno, ni una pulga, yo creo, la pulga es más grande que la semilla de mostaza. Sí, es correcto. Esa semilla es sumamente pequeña, Celia, y eso significa que la fe que nosotros tenemos que tener, bueno, es casi muy pequeña, demasiado pequeñita. Sí. Imagínense el tamaño de esa semilla de mostaza. Así es. Si nosotros tuviéramos esa fe tan chiquitica, haríamos lo que fuera. Ahora que se nos aumente la fe, entonces... Sí, yo más bien la semana pasada en la iglesia de nosotros, yo me congrego en Osana, pero en San Rafael, que es una iglesia que se está levantando, y al igual que ustedes tenemos como una cantidad de 35, 40 personas que asisten al culto. A células van más personas. Les llevaba esa semilla de mostaza también, y yo les decía, ponga su semilla en la mano, véala, dígame quién de aquí no tiene ese tamaño de fe. O sea, lo que nos está faltando es activarla, porque Dios a todos nos dio una medida de fe. O sea, Dios no nos mandó al mundo sin equipo, sin estar equipados, para decirlo más bien correctamente. Correcto. Entonces lo que hay que hacer es activarla. Si usted tiene la semillita y no la siembra, y no la riega, y no la desarrolla, y la semilla no le va a producir. Es correcto. Así es. Bueno, entonces, retomando, la semana pasada hablamos de cómo el Señor les ha mostrado a ustedes en sus negocios, pero dejamos algunos temas ahí sin poderlos desarrollar. Ustedes nada más nos dieron así la untadita de cómo el Señor los bendice en todo lo que ustedes casi que Dios les pone en su corazón que hagan, porque yo creo que esa es otra cosa. A veces la gente es muy religiosa y ve las cosas de Dios encasillado en 4 paredes y los ve solo para una iglesia. Entonces, bueno, sí, seguro tal cosa, ¿verdad? Pero ustedes nos hablaron de ustedes primero en lo natural, en su vida, ¿verdad? Que a veces la gente dice, sí, seguro para la obra de Dios sí Él provee, pero tal vez a mí no me provee, ¿verdad? Pero ustedes nos hablaron de su ejemplo, y ahora vamos a hablar al revés. Vamos a hablar de todo lo demás que se vino activando producto de ese primer milagro que se dio, que fue lo del negocio. Y ustedes nos contaron algunos tips que el que no haya oído el programa tiene que irse a buscarlo a YouTube, porque ahí está ya listo para que ustedes lo puedan escuchar, lo puedan compartir. Y nos decía doña Eileen que parte del motivo había sido porque ustedes no solo activaron el tema del diezmo de sus ingresos, sino incluso de su propiedad. A ver, cuéntenos, doña Eileen, retomemos ese tema. Sí, claro. Bueno, decidimos disponer una parte de la propiedad para darle un culto a Dios, ¿verdad? Darle un agradecimiento por las bendiciones que Él había puesto en nuestras manos. No solo material, sino espiritualmente. Porque cuando están las vacas flacas, se levanta todo. Así es. Todo, no solamente las finanzas. Se vienen los problemas de pareja, problemas económicos, problemas a nivel familiar, no solamente dentro del núcleo familiar, sino que con hermanos, con padres, otros familiares, ¿verdad? Con amistades, se levantan problemas por todo lado. Pero ahí fue cuando nosotros empezamos a ver la mano de Dios. Nosotros abrimos ese apartamento, ¿verdad? Era un aposento pequeño para empezar a hacer cultos
aunque nos decían que estábamos locos, decían, ay, ¿cómo van a hacer eso ahí? ¿Ustedes son cristianos? Sí, somos cristianos, aunque no nos vean de buena manera, ¿verdad? Sí, somos cristianos. Y también estaba la otra parte de que la gente decía, es que como ese señor es cristiano, tiene que, voy a darle lástima y nos tiene que regalar el repuesto, ¿verdad? Esa era la otra parte De que... todo hay en la viña del Señor. Amén, sí. Que mucha gente cree que por tener uno una fe en Cristo, inquebrantable, uno está obligado a regalar las cosas. Y no es así. Nosotros sembramos de acuerdo a como Dios nos vaya poniendo en el corazón de cada uno de nosotros a quien bendecir, ¿verdad? Porque tenemos que ser sabios, prudentes, entendidos y discernir para quién es la bendición que hay que dar. No todo es dar y dar y dar y dar y dar, no. Hay que saber a quién dar, ¿verdad? Entonces eso causaba un conflicto porque envidia, porque llegaba gente y decía, no es que usted le dio a fulano, ¿por qué no me da a mí? No, porque a usted, Dios no me dijo que lo bendijera a usted, me habló de que le diera la bendición a esta otra persona, ¿verdad? Esas son partes de las pruebas que se venían dando. Que tenían que aprender ustedes. En el transcurso, ¿verdad? Otra de las cosas que nos costó mucho en este proceso fue comunicarnos, él y yo, ¿verdad? Porque él nada más daba, él nada más soltaba. Entonces yo a veces tenía que llegar y decirle, váyase, porque si no aquí hoy no se va a vender nada, porque todo lo regalaba. ¿Verdad? Qué lindo. Bueno, y la semana pasada ustedes nos contaban un poco de ese testimonio. Y por eso yo lo veo de esta manera. Ustedes nos contaron. O sea, muchas veces el creerle a Dios, y en el programa también que ustedes tuvieron en la locución en vivo, ustedes hablaban de esto. A veces el creerle a Dios no significa, o sea, no es solo decir, Dios me prometió esto y me siento a que me caiga del cielo, decía don Manuel en la locución en vivo. En realidad es, si vemos como el pueblo de Israel cuando lo saca y Dios le promete una tierra que emana leche y miel, ¿verdad? Cuando los mandan a hacer la investigación a los espías para que vayan a conocer, aquellos que no tenían la visión de Dios, la visión correcta, vieron todos los problemas, los gigantes, no vieron las bendiciones, ¿verdad? No vieron que las frutas eran gigantescas también, ¿verdad? Ellos vieron todo lo malo. Entonces muchas veces también la gente lo que espera es que Dios me resuelva la vida y que yo no tenga que sacrificarme de nada. Pero ustedes nos contaron la semana pasada cómo vinieron etapa tras etapa, el matrimonio, cómo vino la primera parte, sí, les dio el lote, pero lo encontraron sucio, lo encontraron feo. Usted pudo haber dicho ahí, uy no Dios, pero para esto me trajo, como el pueblo de Israel, para esto me trajo, mejor me hubiera dejado allá donde yo estaba. Pero ustedes no, esa actitud también, yo creo que es parte del aprendizaje que nos dejó toda esta experiencia que ustedes nos han contado. Celia, en cuanto a eso, que estabas hablando ahorita de los gigantes, cuando nos pasamos de local, el gigante mayor que había, la pandemia en el mundo, eso era terrible. Wow. ¿Cómo se imagina usted, Celia, adquirir una deuda de 65 millones en plena pandemia? Un Goliat. Un Goliat, ¿ok? Contra un David, ¿cierto? Así es. Y no solo eso, la economía del país estaba arruinada, Celia. Otro Goliat contra otro David. Y no solamente eso, le voy a seguir diciendo, pues el taller fue horrible, espantoso, decía yo, ¿verdad? Al principio. Pero nosotros fuimos como José y Caleb. Vimos más allá de lo que estaban viendo nuestros ojos. Y le dijimos, Dios, ¿te recuerdas que te dije? Dios, tú no nos trajiste acá para volver atrás. Y vimos la gran bendición que Dios nos puso en las manos. Ustedes vieron con ojos espirituales y no con ojos naturales. Prácticamente sí, Celia. Porque empezamos a trabajar creyendo en que Dios nos llevó ahí a un lugar especial, un nuevo negocio, un nuevo proyecto,
algo diferente, de hecho, algo que cambió nuestras vidas naturales, cambió nuestras vidas espirituales, cambió nuestras vidas financieras, cambió la manera en que mi esposa y yo nos llevábamos, porque como yo trabajaba en Alajuela, Casi no pasábamos. ¿con qué tiempo para atender a mi esposita? Y de ahí yo digo que mi esposa fue la mujer perfecta que Dios me dio, porque si me hubiera dado otra esposa que no hubiera sido Eileen, me imagino que hace años nos hubiéramos dejado, porque un hombre que permanece en la calle 12, 14, 15 horas al día, ¿con qué tiempo va la esposa? Con una ayuda idónea. Esa fue la ayuda idónea que Dios me dio y de hecho yo a ella muchas veces después de que ya estuvimos en el taller le pedí perdón y le dije, mi amor, perdón por el tiempo que no estuve contigo, perdón por el tiempo que estuve alejado, porque vea, cuando uno está fuera de la casa se le aparece de todo y más y ahora este tiempo que Dios nos está juntando, en realidad es con el negocio, con la repuestera, con las finanzas. Vea, ahora es bonito porque a veces yo ni manejo plata, la plata la maneja mi esposa. Sí, bueno, ya vimos que es mejor administradora, porque usted todo lo regalaba. Bueno, de ahí, es que yo no sé, yo veo que alguien me hace carita de que estoy parado, no tengo para comprar repuestos, llévese eso, Dios proveerá. Y algo muy importante, Delia, ¿sabes qué le he dicho a los clientes que llegan al taller? Yo la verdad, ocupo que ustedes me den un poquito de platita. Si no tienen, yo con gusto te lo regalo. Pero de aquí, del portón hacia adentro, no le debemos nada a nadie. Solo a Dios la vida, para que sepa, Celia. Y más que suficiente. Cero deudas. Más que suficiente. Bueno, estamos llegando a la primera parte. Vamos a ir a escuchar una canción, porque ese es un tema muy importante que tenemos que retomar al regreso. Ya volvemos. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Vivifica
me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Sopla hoy, sopla desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla desde el norte, vivifícanos. Sopla, sopla, sopla desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla desde el norte, trae aliento, tú me ensanchas y con vientos me rejuveneceré, y que mi fe y tú me ensanchas. Dilo alto, dilo, decláralo. Que mi fe y tú me ensanchas. Cántalo más fuerte. Que mi fe nunca se agote. Otra vez más fuerte. Y que mi fe y que mi fe nunca. Bueno, amigas, estamos de regreso, estamos con don Manuel y Eileen y estamos en la segunda parte de Los hijos de Dios compran sin dinero. Y cuando nos fuimos a la canción, don Manuel nos estaba contando acerca de el tema de que también era importante de cero deudas, nos decía don Manuel. A ver, Correcto. pues, De ahí, Celia, ¿qué te podría decir yo? Para mí y para mi esposa, después del tiempo, hemos entendido. Y en realidad llevamos muchos años, tal vez bueno, desde que nos casamos, ¿verdad? Tenemos fundamentada la fe en eso, de que no tenemos que tener deudas. De hecho, adquirimos la casa donde vivimos cuando nos casamos y hicimos un pequeño préstamo en el banco y nos duró como 2 años apenas porque Dios nos bendijo de manera sobrenatural y cancelamos esa deudita. Hemos tenido los carros, hemos tenido los talleres, hemos tenido los repuestos, hemos comprado todo de contado. A veces le decimos a la gente, no tenemos plata, los hijos de Dios compran sin dinero y nos dan el repuesto y 2 o 3 días después ya tenemos el dinero para cancelar.
hemos sido buenos mayordomos. Así es. Hemos esperado que Dios nos dé para dar. Nos da y damos. Porque si Dios te bendice de una manera sobrenatural, usted habla de que los hijos de Dios compran sin dinero y la plata que vos tenés no la pagás, entonces ese credo que tenés, pues de ahí se va al suelo. Pero en realidad nosotros hemos afirmado la fe en Jesucristo de que los hijos de Dios compran sin dinero. Y apenas Dios nos provee, cancelamos lo que nos da la gente. La gente nos da carros, motos, inclusive animales, nos han vendido vacas, chanchos. Y ya, y nosotros compramos todo lo que, porque somos negociantes, ¿entiendes, Celia? Y es muy bonito creerle a Dios cada día más. Yo tengo mi fe muy arraigada en Jesucristo y le digo, nosotros no tenemos deudas. Mis hijas dicen, papi, nosotros no podemos tener deudas y todos lo trabajamos así, 0 deudas. Vamos trabajando, fortaleciéndonos. Dios nos da y nosotros invertimos, que es parte de lo que hemos aprendido. El no tener deudas es que Dios nos da el dinero, invertimos y funciona el negocio cada día mejor. Ese es un principio súper importante. La palabra de Dios dice, por un lado dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone, ¿verdad? Dios nos empieza a dar de a poquitos para ver, bueno, le doy este poquito y qué tan buena mayordomo es de eso. ¿Fue fiel? Ok, le puedo dar más. No le apartó, le puedo dar más. Lo usó para más bien sembrar en la obra, le puedo dar más. Y por otro lado, con respecto al otro principio de las deudas, dice el pobre en Salmos 37:21. El pobre es esclavo del rico. El que pide dinero prestado se convierte en servidor del que le presta. ¿Cuántas veces, bueno, hemos tenido tantas personas que sabemos las noticias de que se han suicidado porque no pudieron, se ahogaron por el tema de que los estaban llamando a cada rato para cobrarle, y más si se fueron como lo que llamamos aquí en Costa Rica las garroteras, con las tarjetas de crédito, con tantas cosas, ¿verdad? Entonces ese es un principio que también a veces no entendemos, que Dios no nos puede bendecir si nosotros, en vez de creerle a Él, vamos y estamos pidiendo préstamos, estamos pidiendo tarjetas, porque es muy diferente. O sea, una cosa es que tal vez suena a deuda, lo que les pasó a ustedes, que sí era así, pero no así. Sí, pero no. Yo digo porque a ustedes les dijeron, este terreno es suyo, aquí está la escritura, su nombre, y usted me paga un alquiler de 500,000. O sea, yo veo la diferencia en que a usted le digan, este terreno es suyo, tiene que pagarlo a 30 años plazo, con una tasa de interés de tanto, y si paga por adelantado lo castigo, como pasa hoy en día. Correcto. En cambio, a ustedes le dijeron, tenga, este es el terreno, y sí, le vamos a ir abonando la deuda, porque, bueno, la deuda no, le vamos a ir abonando el valor de la propiedad, como si usted me estuviera alquilando, pero si no te están cobrando intereses, no te están poniendo un plazo, hasta te pusieron la escritura a tu nombre sin haberla pagado, que como dijo usted el programa pasado, si usted hubiera sido un malillo y no hubiera sido un buen hijo de Dios, no hubiera honrado a Dios de lo que lo estaba bendiciendo, usted dice, yo no le tengo que pagar, ya eso está a mi nombre. Es correcto. Pero ahí también yo pienso que si bien es cierto, usted actuó bien, también fue una cascarita de banano para ver si iba a honrar su deuda. Y al ver Dios que usted, lo que Él le proveyó de la fuente que se la dio, usted fue un buen administrador y le pagó más bien antes de tiempo, el Señor dijo, puedo seguirle dando sin dinero, porque lo que valga, Él lo va a pagar. Correcto. De hecho, yo he visto casos, Celia, en que la gente tiene una deuda y le dice a Dios, Dios bendíceme para cancelar esta deuda. Y Dios lo bendice y la persona agarra y gasta el dinero de la provisión en otra cosa y más bien adquiere otra deuda. Porque en un caso de amistad quería cambiar de carro y de ahí tenía la deuda y tenía para cancelar lo que debía y fue y adquirió una deuda más grande. Entonces ya no tenía una deuda, sino que tenía 2 deudas, con la plata que él tenía para cancelar la deuda y quedar siempre con un carro bueno. Yo veo gente que tiene una casa nueva, un local nuevo, un carro nuevo, 2 carros nuevos, moto nueva, tienen finca, tienen un barquito, tienen de todo, pero todo lo deben. O sea, al final de
situaciones no tienen nada, Celia, porque todos lo están debiendo. Y eso también vemos en la Biblia. Vemos cuando a esta mujer se le muere el esposo y le van a, por decirlo así, empeñar a los hijos, porque el esposo se fue dejando deudas, y entonces esta mujer viene donde el profeta y le dice, ayúdame, porque, ¿verdad? Entonces, el otro día en la iglesia me contaba un hermano que es así como ustedes, ¿verdad? Súper organizado, cero deudas, aborrece las deudas, ¿verdad? Y dice que una persona llegó y le contó su situación, él le dio el dinero y le dijo, vaya, cancele esa deuda. Y dice que no habían pasado 3 meses cuando ya estaba otra vez igual. Sí, eso es lo que pasa, Celia. Entonces, ¿cómo Dios va a volver a bendecir a esa persona si lo que le dio no lo supo administrar y más bien se fue a endeudar más? Eso es como la parábola de los talentos, Celia. ¿Qué Dios le dice a través de esa parábola a la gente? A uno le di 10, a otro le di 5 y a otro le di 1. Y los que fueron buenos mayordomos negociaron con lo que Dios les dio e hicieron más dinero. Así es. Pero esa persona que enterró ese dinero y esperó que viniera su señor y le devolvió lo que le correspondía. Pero ¿eso qué significa? Que es una persona que no es buen mayordomo, porque no quiso producir nada con lo que a él se le dio. Por un ejemplo importante en nuestras vidas, nosotros agarramos el dinerito que agarramos todos los días, que Dios nos bendice, sacamos para nosotros, que es lo más importante, el 10%, y el resto del dinero lo invertimos comprando más carros, porque es muy simple. Bueno, tengo un montón de repuestos, voy a vender todos esos repuestos y no compro más. ¿Y qué va a pasar después? No voy a tener esos repuestos que la gente ocupa. Así es. A veces sucede porque uno quiere como recoger un poco de dinero y está un poquito cansado, pero tal vez es como para comprar un nuevo modelo de vehículos. En el caso de nosotros, que trabajamos con vehículos, tal vez cambiar los modelos, pasar de 5 años atrás a 10 o 15 años de los vehículos, porque uno sabe que entre más viejito el carro, más rápido se vende repuestos, ¿de serie? Entonces, nosotros tenemos que invertir lo que Dios nos provee a través de nuestras ventas. Esa es la manera en que hemos estado funcionando, trabajando. Obviamente sacamos la comida, sacamos lo de la casa, lo de las chicas, lo que mi esposa ocupa, la gasolina, y seguimos adelante. Le seguimos creyendo a Dios que Él es nuestro proveedor por excelencia. Entonces, todo lo que Él nos da a nosotros, Celia, nosotros lo estamos administrando, pienso que cada día mejor. Y a través de todo esto, ¿qué quiero decir? Que Dios nos ha puesto a nuevos retos. Por ejemplo, nos puso primero el reto del taller. La bodega está cancelada, no se debe nada. Del portón para adentro estamos 0 deudas. Nos pone ahora el reto de ser pastores en una iglesita linda que se llama el Aposento Alto, y estamos trabajando en ella, estamos orando, estamos creyéndole a Dios por los equipos nuevos de audio y eso, que bueno, ya Dios empezó. Cuénteme eso. Ahora que fuimos a la canción, usted me estuvo contando de eso. Sí, Celia, te comenté que pues una iglesia grande cambió el equipo nuevo, nuevecito, que tenía muy en excelente estado, por uno nuevo ellos. Y entonces yo no sé quiénes dijo que yo estaba empezando una iglesia y que no tenía el equipo propio, y entonces estábamos usando un equipo prestado. Y pues de ellos, cuando los vi, fue que llegaron al taller a dejarme el equipo, y yo no les dije nada. Esa es la palabra, y las bendiciones te alcanzarán. Exactamente. Y no solo eso, Celia, lo importante que el muchacho del carro que me trajo el equipo me dijo: Paz, yo sé que usted compra sin dinero, ahí le traigo el equipito, y me lo dejó. Y yo pensé que era un equipito pequeño, pero me trajo un equipote como para una iglesia como de 5,000 miembros, pienso yo. Pero le sigo creyendo a Dios. Es que cuando usted ve con los ojos sobrenaturales, usted no está viendo la iglesia en la que está hoy, está viendo en lo que se va a convertir esa iglesia. Sí, es correcto, porque ese equipo que él me trajo, bueno, me dice uno de los muchachos que nos ayudan con el sonido, me dice: si a esto le subimos todo el volumen, el techo empieza a brincar, creo, me dice. Ya va a tener que ponerle más bien aislante de sonido a la iglesia. Sí, vamos, sí, en eso estamos trabajando, por el gran equipo que nos mandaron. Y es bonito porque es un proyecto. Es un proyecto muy importante, es muy grande, y es de pura fe.
creerle a Dios que Él va a proveer todo lo que necesitamos. Así es, y es verlo. Cuando usted activa la fe y lo ve y dice, si esto me pasó en mi negocio, En el negocio natural, ¿verdad? en mi negocio natural, así también me va a pasar en este llamado Negocio que el Señor me espiritual. está haciendo. Es correcto, es correcto. Y es muy lindo. Bueno, aquí en Happy, yo también cuando nos conocimos le conté a usted un poco a Happy, a veces me siento identificada y yo creo que el conocernos fue para activar esa fe. Esa fe. Porque tenemos creencias parecidas, tal vez algunas cosas yo todavía no las había desarrollado y evolucionado tanto al nivel como ustedes, pero por ejemplo yo tengo principios similares. Yo cuando voy a dar mi diezmo, yo también lo doy de lo que es el salario bruto, yo no lo doy de lo que me llega ya al final, sino yo digo, el Señor dijo que este era mi salario, entonces yo le doy sobre mi salario y cosas así, ¿verdad? Entonces cuando Happy nació, cuando Dios me hace el llamado para abrir Happy, no teníamos canciones, no teníamos software, no teníamos equipo, no teníamos personas que trabajaran en la radio. Yo no sabía trabajar en la radio. Yo decía, Dios, pero ¿cómo se te ocurre llamarme a esto si no tengo nada, ni las condiciones, ni nada? Y el Señor ha ido proveyendo y proveyendo y proveyendo. Y en diciembre, que yo le comenté también cuando usted vino, nos conocimos, que nos dijo de abrir esta cabina, Dios ha ido también supliendo las cosas, pero al igual que a ustedes nos pasó a nosotros, y por eso lo quiero contar como testimonio. No es que todo es color de rosa. Nada, no es que todo es fácil, hay que trabajar, hay que esforzarse. Dios va a quitar a algunas personas que están a tu lado porque Él solamente las usó un tiempo para impulsarte y luego te va a decir, bueno, te toca a ti hacer el resto del trabajo. Así es. Y lo otro es, digamos, a veces también es parte del proceso, a ver qué tanto usted le cree que ese fue el llamado que le hizo, qué tanto usted, a pesar de que las puertas se le cierran a veces, o sea, esas son las cosas que tal vez la gente no se entera, la gente nada más ve lo que ya está terminado, pero no sabe todo el proceso que hubo en el medio. Como dice mi esposita, uno cuéntalo, Bueno, pero las cosas duras, el proceso que has llevado, las personas que se te han ido, que no tenés financiamiento para terminar un proyecto, tienes que poner la fe únicamente en el proveedor por excelencia, que es Jesucristo. Y usted, Celia, bueno, yo te dije el día que vinimos aquí, vengo para que su fe sea activada, para que el don de fe que Dios me ha dado a mí, lo tengas tú para que también sigas adelante en este proyecto de Happy, que es tan bello. Así es. Y yo creo que cuando nosotros vemos eso, podemos hablarle a otras personas de este testimonio que tenemos para impartirles esa fe y decirles, si Dios hizo esto conmigo, usted también lo puede hacer. Y que cuando uno flaquee, Dios le va a poner personas como ustedes para que se active esa fe de nuevo. Correcto. Mire, esta situación, este proceso, este cambio que yo he tenido, porque cosas que a la gente de esto mismo que estamos hablando, vieran lo que es venirse de un local que usted tiene 20 años de estar allá, a la par de su mamá, que te da comidita y todo, Celia, Sí. con sus hermanas que te defienden, todas las comodidades, a empezar de cero. Es impresionante porque cuando yo me vine para este taller nuevo, con la primera que me tenía que pelear era con mi esposa, que no tenía con quién pelear. ¿Entiendes, Celia? Sí. Estaba la provisión ahí, estaba el local ahí, Dios estaba manifestándose, compramos sin dinero, la provisión venía sin dinero, la gente nos traía, los grueros nos decían, no, patrón, apenas haya plata nos paga, o sea, hasta las grúas nos las daban sin dinero y cuando Dios iba proveyendo, les íbamos pagando y entonces yo cuento solo la parte más bella, la bendición que Dios me ha dado, pero el proceso que no nos ha gustado, nadie lo sabe, ¿verdad? Pero ahí es donde uno ve, bueno, que así como hablábamos con David, cuando él estuvo en el campo, él llega y pelea con leones y pelea con osos, y eso lo estaba preparando para pelearse con el Goliat, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros en el mundo natural y en el mundo espiritual. Esta bendición que está aquí y que Dios le ayuda a usted a salir de ese proceso, lo prepara para que usted adquiera nuevos retos que usted no podría haber adquirido si no hubiera tenido esa experiencia primera que le hizo un depósito de fe, que hizo que esa semillita de mostaza cayera en tierra fértil y usted decide o la ahoga
la entierra, como esos que estaba diciendo usted de los talentos. No voy a taparla aquí y nada más cuando venga el Señor, le digo, tenga, aquí está la semillita que usted me dio, no se me murió, véala. O la multiplica. Y el Señor dice, siervo bueno y fiel, qué buen administrador que fue, ¿verdad? Entonces, qué hermoso vivir esos procesos. Los procesos son dolorosos, pero te ayudan a crecer un montón. Sí, así es. Al menos, bueno, te voy a contar algo, me voy a salir un poquito del rol. Los Goliat, ¿verdad? Un Goliat que a mí me tocó fuerte es que cada vez que discutíamos, venían a mi mente esos dardos del diablo y me decía, ahora sí se te acabó el matrimonio. Ahora sí ya él va a agarrar todo eso y se va a devolver para donde la mamá. Ahora sí ya esto va a quedar vacío, ¿verdad? Entonces son dardos que el enemigo venía a poner y a poner y a poner a la mente. Pero ahí es donde uno tiene que pararse en la brecha, creer, ¿verdad? Que ese lugar llegó para bendición y no para división, ¿verdad? Que llegó para restaurar y no para alejar. Ahí hay otra cita bíblica que usa su esposito, que se lo he escuchado como un montón de veces desde que nos conocimos. La bendición de Dios es la que, ¿qué? La que enriquece y no añade pobreza tras ella. Así es, ¿verdad? Entonces, él no podía traer algo que los fuera a destruir a ustedes como pareja. Sí, la familia es el primer principio de lo primero que él quiso establecer en este reino, ¿verdad? Sí, como le digo, es muy lindo contar las cosas buenas, pero como dice usted, la tierra prometida hay que conquistarla, hay que trabajarla. No solo era que había que limpiar, que meter mercadería, no, eso era lo material, pero lo espiritual también tuvo un proceso bastante fuerte en nosotros, ¿verdad? Porque de hecho, gracias a ese proceso fuerte que hubo entre nosotros, que habían, bueno, ya te había contado un poquito, ¿verdad? No es lo mismo que él trabajara 15 horas afuera y que llegaba solo a dormir y que ni conversábamos, a estar las 24 horas del día juntos, así, ¿verdad? Y escuchar, conocer la otra parte de mi pareja. Claro. Porque de ahí él se iba y él no sabía qué hacía yo. No sabía la plata de casa. Exactamente, él no sabía cómo hacía él para ganar. Sí, nada más sabía que era honrado, eso sí, ¿verdad? Pero, sí, pero me refiero a la lucha que él tenía para vender y todo eso. Exactamente. Usted era parte de eso. Bueno, todo esto está muy interesante, pero tenemos que ir a otra canción y ya casi regresamos. Cuando digo que soy un perdedor, tú me respondes que soy más que vencedor. Cuando pienso que no tengo valor, tú me recuerdas que moriste por amor. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Cuando caigo y siento desmayar, vienes con fuerzas, quitas la debilidad. Y si el mundo decide no creer, con más fuerza gritaremos tengo fe. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe
Bueno, amigas, estamos de regreso y estamos aquí en la segunda parte de Los hijos de Dios compran sin dinero. Y doña Eileen, cuéntanos de qué estábamos hablando antes de irnos a esta canción. Así, estábamos hablando de que la tierra de prometida, pues no viene limpiecita, trae sus, ¿cómo te digo? Se me fue la palabra. Bueno, hay que limpiarla, hay que conquistarla, ¿verdad? Hay que abonarla. Abonarla, exactamente. Y no estamos hablando solo de las cosas materiales, también estamos hablando de las cosas espirituales. Al menos, bueno, mi esposo lo sabe, yo oré muchos años para que tuviéramos un local comercial, ¿verdad? Más cerca del hogar, ¿verdad? Yo decía, entonces, cuando llegó esa bendición, el enemigo no quería que lo viera como una bendición. Entonces, al principio, en vez de ver que esa era la tierra que Dios nos estaba dando, que ese era el medio de bendición, traía dardos a mi mente para que yo lo viera de otra forma. Luego, el estar juntos las 24 horas del día, era empezar a conocernos nuevamente. Era que él conociera mi etapa, una etapa de mi vida, y yo conocer la otra etapa de él, ¿verdad? La etapa de cuando estaba estresado, la etapa de que si los trabajadores no hacían bien una cosa, otra, ¿verdad? Era otra etapa. Entonces ya pasó de la etapa ahí de que... Y el viejo hombre. Exactamente, y la vieja mujer. Y ya cuando llegábamos a la casa, llegábamos hasta enojados. Ajá. O sea, antes él llegaba solo a dormir y de ahí llegaba solo a dormir, ¿verdad? Entonces no había problema porque él, si algo ha tenido Manuel es que siempre ha dicho que los problemas del trabajo se quedan en el trabajo y los del hogar se resuelven en el hogar. Pero no, ahí estábamos trabajando 24/7, estaba todo revuelto. Entonces era el diablo quiso venir a que nosotros viéramos esa bendición como algo que nos iba a separar. Entonces ahí tuvimos que hacer un alto y decir, no, un momento. Esto fue por lo que oramos, esto fue lo que Dios nos entregó. Ahora vamos a ponerle atención a lo que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas, esa bendición, tanto en el área espiritual como en el área material, ¿verdad? Entonces fue donde decidimos que teníamos que empezar a comunicarnos mejor, a entendernos mejor. ¿Y por qué no? Ahí fue cuando Dios empezó a bendecirnos ministerialmente, cuando entendimos que teníamos que trabajar juntos, ¿verdad? Que estar ahí parados, porque nuestras hijas siempre han dicho, ellas dicen, es que nosotros a ustedes nunca los hemos visto pelear, nunca. Entonces ellas ansían, ellas anhelan casarse a su corta edad, porque ellas dicen que nosotros hemos sido un modelo de matrimonio que ellas quieren llevar a sus vidas, ¿verdad? Ajá. Gracias a Dios, así piensan. Así es. ¿Verdad? Eso ha sido una bendición. Yo creo que a veces el enemigo se levanta porque así como Dios sabe el potencial que hay en nosotros, el enemigo también lo sabe, ¿verdad? Y entonces él sabe, yo siempre le digo a mis alumnos cuando enseño, que el diablo sabe que no es solo a uno al que está perdiendo, ¿verdad? Cuando uno viene a los pies de Cristo y empieza a servirle al Señor, vienen otros que van a venir por medio de nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con la radio, yo sé que a través de esta radio nosotros alcanzamos no sé cuántas personas, porque ni siquiera sabe uno cuántas personas están conectadas en 33 países que nos escuchan al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, usted dice, ya Celia no solo tiene una voz para que lo escuchen en Costa Rica, en Acerrí, en San José, sino que además al mismo tiempo la están escuchando en un montón de países. Va a haber un montón de personas convirtiéndose, ¿verdad? Entonces el enemigo viene a transformar la bendición en algo negativo, como pasó con estos 10 de los 12 espías, que lo que vieron fue lo negativo, para tratar de destacarte del propósito de Dios. Pero hay una bendición detrás. Y ustedes nos han contado
que esa bendición no solo vino a rescatar su matrimonio, no solo vino a levantar sus finanzas, sino que vino a levantar este ministerio que ustedes tienen. También me hablaron la semana pasada y lo dejamos a medias de la capellanía que nos hablaste al principio. También hablamos acerca de la fundación, así que cuénteme un poquito de esa otra parte de la moneda. Sí, claro que sí. Bueno, lo de capellanes, eso, el lema de nosotros como capellanes es soy siervo del Dios viviente y nacimos para servir, ¿verdad? Esto es un ministerio, creo que nació en Estados Unidos, ¿verdad? Acá en Costa Rica no es muy conocido. A algunos otros países de los que nos están escuchando, me imagino que sí lo conocerán. Nació con el objetivo de ayudar a las personas en los países que hay ejércitos, que hay guerras. Entonces los capellanes se encargaban de ir a las guerras, a alentar a esas personas con palabra de la Biblia, oraban por ellos, los aconsejaban, los curaban, ¿verdad? Los sacaban. En desastres naturales también, como en temblores, terremotos, que hay que hacer evacuaciones, que si ocupan un diario, un alimento, que si hay que cocinarles en ese momento. Ese tipo de trabajos son los que hacen los capellanes. Acá en Costa Rica nos desempeñamos más que todo en lo que es consejería bíblica, estamos trabajando para poder visitar libremente lo que son los hospitales y las cárceles, que nos den acceso rápido, acceso directo, ¿verdad? Para poder llevar precisamente eso, yendo a servir a esos lugares, llevándoles una palabra de aliento, oración, un sustento, ¿verdad? Pero entiendo, me ha dicho don Manuel que ya eso ustedes lo pueden hacer. Sí. Usted me ha enseñado un carnetito y parece así como los del FBI, ¿verdad? Sí, una plaquita que tienen aquí. Qué bueno, porque al final de cuentas es volver práctico, ¿verdad? Dice Santiago que si el hermano que está con frío, usted le dice, vamos a orar, para decirle mis palabras, parafraseado, de cómo se calienta, ¿verdad? Versus si está pasando por un desastre natural y usted le dice, ese es un lugar donde usted está en peligro, sí, pero déle un lugar donde no está en peligro, porque si usted le dice, si no, él va a aferrarse y va a decir, yo quiero quedarme ahí porque es lo único que tengo. Entonces, qué lindo que haya un proyecto que cuide de estas personas, que les lleve un diario a los que necesitan, que si está una pandemia, hayan personas que puedan ser bendecidas. Vimos en pandemia que había gente que no podía salir a comprar porque cuando les dan la orden de restricción sanitaria, no pueden salir a comprar. Y si eran adultos mayores, ¿cómo hacían para comprar si vivían solitos? ¿Verdad? Entonces me imagino que todo eso hace ese proyecto de la capellanía. Sí, exactamente. Muchos dirán, pero yo no, para irle a llevar una ayudita a un adulto mayor no necesita ser capellán. Claro. O para ir a orar por alguien no necesita ser capellán, simplemente el querer como el hacer, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso, digamos que nos entrenan para poder, para saber cómo actuar en estas circunstancias, exactamente, ¿verdad? Nos entrenan y por supuesto, como lo dice el lema, nacimos para servir, primero que todo al Dios viviente. Entonces, todo lo que hacemos siempre está fundamentado en los principios bíblicos. Y bueno, eso sí, muchas otras cosas. Precisamente a raíz de esta capellanía es que nace lo de la fundación, que nosotros como capellanes fue que nos nació, bueno, junto al pastor Yader, que es el que está trabajando al lado de nosotros, uh-huh. Fue el que nació a hacer este proyecto, que mi esposo les va a hablar de eso. Ok, a ver, don Manuel, háblenos de la CCDH. Bueno, la CCDH es un proyecto para todo el país de Costa Rica. Empezando nomás. Esto es a nivel del país de Costa Rica ahorita. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es el fruto que vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Bueno, esto es muy grande. Tenemos 16 proyectos que son gigantes. De hecho, proyectos de niños. Hay mucho niño solo, que lo han dejado botado, no tiene familia. Es un grupo de niños que se va a formar, que los vamos a cuidar, les vamos a dar comida, les vamos a dar lo que ellos necesitan, les vamos a dar palabra de Dios, les vamos a llevar a que esas personas se incorporen y que cuando ya sean grandes sean hombres de Dios, hombres de beneficio para el país. También tenemos el grupo de las personas que andan recogiendo los adictos. Ese es un proyecto que ya está en marcha. Ese proyecto funciona de la manera siguiente: recogemos gente que es adicta, las bañamos, los cuidamos, les damos comida, les damos un año de Restauración. En todas las áreas, tanto lo que es física, comida, todo lo que es acerca de sus enfermedades y lo más importante, el tema de que tienen que buscar de Dios, porque esa adicción es una enfermedad, dicen ellos, es terrible. También tenemos en la CCH el grupo de pastores que nos mantienen con sus oraciones. Tenemos el grupo de doctores que son los que vamos a formar como una clínica privada con muy bajos valores de cobro para que la persona que tenga una necesidad y no pueda pagar, pues ahí se le va a dar todo lo que necesita. Tenemos también el área de los abogados, asesorías gratis. Mire, tengo un juicio, tengo esto, tengo lo otro. Pues ahí están nuestros abogados que están dispuestos para ayudarles en toda situación de esas. Tenemos un banco de alimento donde vamos a tener bodegas con comida para mantenimiento de gente que no tiene, que está pasando un proceso, sucedió una catástrofe y no hay comida. Bueno, nosotros vamos a ir a repartir esa comida, tanto como capellanes y como participantes de la CCDH. Ahí puedo seguirte hablando un par de horas más, 4 o 5 horas, en este proyecto de la CCH. Entonces es un proyecto para Costa Rica. Qué hermoso todo eso que nos cuenta don Manuel. Definitivamente dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:10, dice: y el que suministra semilla al sembrador, pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Somos bendecidos para bendecir, y cuando usted activa ese principio, el Señor le va a seguir supliendo, porque sabemos que el Señor, como decías en el programa que tuviste también de locución en vivo, y que me llamó la atención porque yo uso mucho esa frase también. Cuando yo recién me convertí al Señor, yo le dije: Señor, yo era gerente de ventas, y cuando yo lo conocí, fue una época que hubo una recesión en Costa Rica y cayeron las ventas un montón y había problemas de recesión económica, y yo le dije: Señor, a partir de hoy yo me dedico a tus negocios y tú te dedicas a los míos. Así tiene que ser. Y yo me iba los viernes, porque nos medían todas las semanas. Yo me iba los viernes con 80% de cumplimiento de la cuota de la semana, y venía el lunes y yo llegaba con un 103, y yo decía: ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces yo dije, a partir de que yo le dije al Señor, yo me dedico a tus negocios, y me hice realidad de eso, y dije, cuando tengo que salir, a veces a mí me dice: Celia, pero es que usted no tiene vida, usted pasa metida en la iglesia, usted pasa sirviendo todo el tiempo. Y yo digo, si el Señor me manda ahí, yo tengo que hacer lo que el Señor me manda a hacer. Así que yo creo que uno debe servirle al Señor con amor, con pasión, creyendo de que Él es el que nos suple, y que ese que nos suple a nosotros lo hace porque también necesita que nosotros bendigamos a aquellos que no tienen. Es correcto, es correcto. La idea de nosotros acerca de esta fundación de la CCH es eso mismo: darle a las personas que menos tienen. Nosotros esto ha sido un proceso grande, Celia. Con lo que nuestro negocio da, nosotros bendecimos. Y cuando salimos a hacer una obra, dejamos el negocio en manos de los empleados y vamos a hacer la obra. Cuando Dios nos llama al ministerio, hacemos lo mismo. Hay que ir a algún lado, dejamos el negocio con los empleados y vamos a hacer la obra. Porque a veces vamos a hacer campañas a otros
a otro lugar fuera de San José, San Carlos, por ejemplo. Y usted me Hacemos decía campañas. que también en su negocio le permitió bendecir a unas personas que iban de misioneros. Eso es una historia espectacular, fabulosa. Dios nos oramos, una gente dijo, vamos a Cuba a predicar el evangelio. Y yo le dije, cuente con nosotros. Nosotros vamos a financiar ese viaje porque muchas de las personas, nuestro amigo don Álvaro, que ahora nos está escuchando, siempre nos ha dicho, es que nosotros sabemos que ustedes son financistas del reino. O sea, financiamos cosas del reino. Y es algo bonito porque a veces financiamos ministerios, hay que sembrar en algún lado, sembramos. Y en lo que le decía Celia del ministerio, hemos financiado muchas cosas del ministerio. Nuestro ministerio está financiado por nuestro negocio. Y lo de la CCH está siendo financiado por nuestro negocio también ahorita. Porque las bendiciones que vienen para todo este montón de personas, que este es un programa que es mínimo para 6 años que lo estamos haciendo. Entonces empezó este año y termina dentro de 6 años. La primera parte, obviamente. Luego seguimos el proyecto. Pero ahorita tenemos un proyecto a 6 años de ayudarle a este montón de personas. Y o sea, ¿por qué lo hacemos a 6 años, Celia? Porque queremos que los programas se terminen. Que la gente que es adicta se cure. Que los que son de la calle tengan donde vivir. Que las personas que no tienen casa obtengan su casa propia con un financiamiento a muy bajo costo. Por ejemplo, en parte de los fundamentos de la CCH es que vamos a proyectarnos a hacer una X cantidad de casas que tengan un costo cómodo para esas personas que no tienen casa, que viven en rancho, que son necesitados o que por X razón tuvieron un proceso extremo o tal vez se les quemó la casa, un río se llevó su casa. Entonces ese proyecto de la CCH va a ayudarle a este poco de personas que han pasado por un proceso difícil y que no tienen dónde vivir o que no tienen qué comer o que tienen una enfermedad y no tienen cómo pagar los costos de esas enfermedades. Si tienen un problema judicial o algo, un asunto que tiene que ver con abogados, tenemos 16 abogados a la orden en este momento que están trabajando ya en ese proyecto de la CCH. Los doctores están deseosos de que la clínica de la CCH empiece a funcionar. O sea, es algo grande y lo más importante, Celia, estamos a derecho con toda la documentación que pide el país de Costa Rica. Tenemos nuestra cédula jurídica, nuestros documentos en regla y muchas cosas que se piden, pues ya tenemos todo ordenado. Para trabajar a derecho nos hemos presentado ante las entidades del país pertinentes y pues nos hemos puesto a la orden de ellos para decirles, venimos a servir, venimos a ayudar a este país, venimos a cooperar para que este país se mejore de cómo está viviendo. Qué hermoso. Don Manuel, yo espero que hayan personas que así usted pueda, que estén escuchando este programa y que también Dios supla ese faraón, como en el tiempo de José, ¿verdad? Yo siento que Dios puso a José a administrar los bienes del faraón y con eso bendijo a todo Israel y a su familia. La palabra de Dios dice en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre. Así es. Bien que ha hecho, se le volverá a pagar. Correcto. Entonces, cuando usted dice, hoy mi negocio está financiando esos misioneros, hoy mi negocio es el que está financiando la ayuda a esas personas, obviamente con la gracia de Dios. Amén, Señor. Dios es el que provee y usted cuando lo vuelve a sembrar, yo cuando doy esta enseñanza también me gusta, aquí en la iglesia pues me toca dar el tema de ministerios segundones y yo les decía, cuando ustedes siembran una semilla, si ustedes se comen todas las semillas, después no van a tener ¿Qué sembrar? cómo volver a comer. Pero si ustedes de lo que cosechan siembran una parte, ustedes comen lo que necesitan y se vuelve a sembrar para volver a producir. Aquí lo dice la palabra, si de lo que Él nos bendice, nosotros lo volvemos a sembrar en el reino, Él nos va a seguir bendiciendo.
también la palabra dice que todo el que tenga que hacer el bien, dice, así que siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Es Gálatas correcto. 6:10. Qué Bueno, bonito, entonces, si usted sabe que se necesita extender el reino en otra parte, en un proyecto, en una iglesia, en todo esto que están planeando hacer con la fundación, qué hermoso saber de que esto va a servir para que se tenga un efecto multiplicador y se puedan bendecir a otras personas. Celia, y lo más importante, recuerde que el tema de nosotros es que los hijos de Dios compran sin dinero, ¿cierto? Amén. Y tal vez no lo hemos mencionado mucho en este programita porque hemos estado cambiando lo que hemos estado hablando, pero vea lo importante, Celia. Usted me podrá decir a mí, y Manuel, ¿y de dónde van a coger fondos para este montón de proyectos que ustedes tienen? Bueno, igual que al principio cuando empecé mi negocio natural, le dije a usted, los hijos de Dios compramos sin dinero. Dios es mi proveedor por excelencia. Y Él va a proveer todo lo que yo necesite para que este proyecto, que es a nivel de Costa Rica, se lleve a cabo. Amén. Y les voy a decir, cuando este proyecto esté funcionando, Dios proveyó ese dinero sobrenatural. Testimonio más. Va a ser un testimonio inmenso porque es para toda la nación de Costa Rica. Amén. Cuando ustedes vean esa fundación CCH mencionándose en todo el país, ustedes van a acordarse de ese Desde el hombre que llegó ahí y dijo esas loqueras que la gente dice, usted está loco porque ¿cómo va a llegar usted a ayudar al país? Celia, es por fe. Amén. Amén. Esa fe que yo le tengo aquí en mi corazón, que le impartió usted fe el otro día que vine, se la estoy impartiendo a muchas personas que nos están oyendo. Así es. ¿Para qué, Celia? Para que también a ellos se les active la fe y crean que podemos hacer las cosas por pura fe. Como les dije al principio, los hijos de Dios compramos sin dinero. Yo compro sin dinero. Tengo mucha fe y creo que Dios me provee para yo bendecir a los demás. Amén. Esta Y bendición. si Él fue el que puso el proyecto, Él va a proveer. Vea, Celia, este proyecto, vea, esto ha sido un tiempo acelerado en todo, en la obra del ministerio, en la CCH, para ayudar a la gente, porque yo nada más veo que las cosas llegan y se están haciendo como de un solo tiro. Y Dios nos respalda. ¿De qué manera? Yo le digo, Señor, ocupo señales. Y qué mayor señal que cuando mandamos a hacer documentación, todo sale perfecto. El registro no rechaza absolutamente nada de los documentos que se le envían. O sea, yo veo que vamos caminando y caminando y la trayectoria va de victoria en victoria. Vamos viento en popa y a toda vela. Entonces yo, ahora más que nunca, le estoy creyendo a Dios de que lo mejor está por venir. Amén. Y eso no es un cliché. O sea, todas estas frases que usamos las hemos visto realizarse en la vida. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. A nosotros se nos va el tiempo volando. Qué terrible, ¿no? Yo sé que, bueno, por dicha, vamos a hacer más programas porque este es un tema que necesitamos hablar. Y cada vez que el Señor los use a ustedes, sé que traerán nuevos testimonios para que los podamos compartir de que este, por decirlo así, programa de los hijos de Dios compra sin dinero va a tener una tercera, cuarta y quinta parte que vamos a seguir contándoles cómo el Señor suple esto para que se active la fe de todas estas personas. Así que, amigos oyentes, primero que nada queremos darle las gracias a Manuel y a Eileen. Para nosotros es un placer estar aquí. Claro que sí, es un placer compartir un poco del testimonio de las cosas con las que Dios nos ha estado bendiciendo en todo este tiempo, ¿verdad? De sembrar esa semilla de fe, dar esa palabra de aliento a todos aquellos que tal vez en algún momento han estado pasando un momento difícil, que han dicho, no, yo de esta no es algo, me siento endeudado, me siento en un hueco, pero no tiene que sentirse así. Yo creo que lo más importante, si estás pasando una necesidad, algo que te está robando la paz, primeramente ponerlo en las manos de Dios. La palabra dice que pedid y se os dará, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces hay que pedirle al Señor, pedirle con sabiduría, con entendimiento,
y Él va a responder toda petición de tu corazón siempre y cuando esté acorde a la bendición que Él tiene para ti. Amén, amén. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por ese cierre. Creo que de verdad nos han venido a impartir una medida de fe adicional para poder nosotros seguir creciendo. Don Manuel, doña Eileen, creo que a través de ustedes podemos ver que la palabra es viva y es eficaz, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía, y esta palabra de los hijos de Dios compran sin dinero. Nuestros queridos oyentes hemos visto que se cumple y que lo que necesitamos es activarla, así que les pedimos que ustedes sigan sintonizando este programa para que podamos ser de bendición. Inviten a otras personas y busquen este programa también en YouTube para que puedan compartírselo a personas que estén necesitando activar su fe. Bendiciones. Has escuchado Mujeres con Propósito, acá por Happy Radio. Les esperamos en una próxima emisión.